clase es un poco larga, he de decir eso, es un poco compleja, en el sentido de que integra muchos componentes de inmunología. Es una ventaja en el sentido de que creo que les va a servir mucho para la discusión de esta semana, principalmente los de este día, si no traen muy articulado todo. En ese sentido, trato este día, y ojalá me pongan atención, de explicar mecanismos innatos de la respuesta inmune que potencian o se convierten en puentes intermedios con los mecanismos de protección inmune adaptativa. Si bien es cierto, muchos organismos por favor, revisen los objetivos de clase. Comencemos con un poco de historia. Este señor, un zoólogo, ni siquiera un médico, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1908 por sus trabajos con respecto a la investigación de células que participaban en algo que empezaba a llamarse respuesta inmune. Él creía que algunas células podían participar protegiendo organismos superiores, células internas, por supuesto, protegiendo organismos superiores. Hizo algunos experimentos insertando agujas de mandarina, no tenía nada que hacer, en larvas de estrellas de mar, y después de unas horas, revisando el microscopio, encontró que habían muchas células pegadas alrededor de ese cuerpo extraño. Esto lo llevó a configurar una tesis que, junto con otros investigadores, terminó en la definición de fagocitos y de fagocitosis. Este término empezaba a arrojar luces de cómo funcionaba nuestra respuesta inmune. El término creado viene de los prefijos y sufijos griegos phagos o phagein, que significa comer, y citos, que originalmente se utilizaba para designar a algo cerrado, algo que estaba circunscrito, y cayó al pelo para describir a una célula, de tal manera que a nuestros días el sufijo cito lo relacionamos con célula. Fagos, comer, citos, célula. Según la etimología, la palabra significa algo que come, o sea, algo que realiza la función de comer o de ingerir. En este cuadro, en esta imagen, tenemos a una célula que está ingiriendo una partícula extraña a su contenido interno. En ese sentido más amplio, esta célula tiene la capacidad de internalizar o de fagocitar sustancias extrañas con un objetivo. Bien, en los organismos unicelulares, este objetivo normalmente es el de ingerir alimentos que le van a permitir la subsistencia. Pero en organismos superiores, este proceso está más relacionado con mecanismos más complejos. Voy a decir cuáles son. Voy a necesitar su colaboración. Si están hablando, no crean, es un tanto difícil aprenderse el poema e integrarlo de una manera que pueda ser transmisible y principalmente entendible. Entonces, si están tomándose fotos, si están platicando, entonces me desconcentran, se me va la idea y entonces ahí sí entramos en problemas. Decía que esta célula, con la posibilidad, se me lengua la traba. Esta célula, por el simple hecho de poder internalizar y destruir cosas que estaban fuera de ella,
la convierte en un fagocito. En organismos superiores, todas las células, todos los tipos celulares son capaces de realizar fagocitosis. Solamente las células no nucleadas son incapaces de realizar este proceso. Y ustedes saben cuáles son esas células no nucleadas, las únicas. Bien, el mecanismo de la fagocitosis es un mecanismo ubicuo, quiero decir, se encuentra en un montón de organismos, comenzando por los unicelulares. En estos, el objetivo principal es conseguir nutrientes. Se van a ingerir partículas que van a cumplir con la función nutricional. Pero si tomamos como cierta la teoría que los organismos superiores se han originado de la fusión de diferentes organismos y que el organismo resultante posee todas las capacidades, habilidades y características de todos los organismos que le dieron origen, entonces el mecanismo de la fagocitosis se mantiene y lo observamos en organismos superiores, solo que en estos no cumple una función nutricional, sino que cumple una función dentro de un proceso. Los procesos tienen fase, entonces los procesos, la fagocitosis se convierte en una fase dentro de un proceso más complejo. En el caso de los humanos, que es lo que nos interesa, este proceso lo encontramos en un primer momento, como cuando nos inyectan una vacuna. Esta célula va a reconocer estos antígenos, los va a procesar, los va a presentar a células inmunocompetentes que van a originar una respuesta inmune de largo plazo, produciendo tanto anticuerpos como células de memoria. En este sentido, el proceso menos ambicioso en organismos unicelulares se convierte en algo más complejo y con objetivos un poco más ambiciosos en organismos superiores. Hay diferentes formas o mecanismos para que una célula internalice diferentes tipos de moléculas. Así tenemos, ustedes recordarán, procesos como la pinocitosis, la endocitosis mediada por receptores, y habrán por supuesto escuchado o leído acerca de la fagocitosis. Si se fijan, en estos tres procesos hay receptores celulares y componentes celulares involucrados. Esto quiere decir que el tipo de receptores involucrados van a estar determinando el grado de complejidad del evento. Por otra parte, quiero que quede clara esta idea, y es que para cualquier mecanismo de reconocimiento celular y de fusión de vesículas o liberación de las mismas, hay la participación de todo un complejo aparato molecular. No es así nomás. Uno, cuando está en estos temas, tiende a simplificar y dice, esto se abre y luego se cierra y se libera, etcétera, etcétera. Pero en cada uno de estos eventos hay la participación de sistemas receptor-ligando. El ligando va a ser una porción reconocible en una sustancia extraña, y el receptor va a ser la contraparte molecular en la célula blanco. En ese sentido, debe haber un reconocimiento perfecto primero para que se inicie la cascada de señalización celular que llega al núcleo y que induce una respuesta. Manda señales que le dicen a la célula qué hacer ante cualquier evento. En este sentido, cuando hablamos de fagocitosis, la célula que la va a realizar entra en contacto con las partículas extrañas, los antígenos de esa sustancia que se va a ingerir. La simple unión
desnaturaliza las proteínas transmembranas y estas entonces inician la señalización que en el caso de la fagocitosis le indica el núcleo. Como resultado, el núcleo indica que esos pequeños monómeros de una proteína denominada actina y que ustedes conocen porque forma parte del citoesqueleto, se polimericen formando largos filamentos. Estos filamentos se van a disponer se disponen en diferente forma, en haces o como filamentos únicos, individuales. En todo caso, sea como sea que se dispongan, terminan empujando la membrana plasmática a rodear la partícula extraña y a fusionarse en estos dos puntos que señalo con esos asteriscos, formando lo que conocemos, dependiendo de las referencias, como endosoma o como fagosoma. La señalización para la formación de filamentos de actina es no solo necesaria, sino que vital para que se dé este proceso. La formación de estas extensiones de la membrana es lo que conocemos como pseudópodos. Los pseudópodos pueden ser muy largos, pueden ser de diferente tamaño, forma, pueden ser muy temporales o semipermanentes, eso dependiendo del organismo o del tipo celular que los manifiesta. Bien, refiriéndonos entonces a la fagocitosis, ¿qué sucede? Las partículas alimenticias son internalizadas de la manera que ya les indiqué, a través del sistema receptor ligando, formando el fagosoma. La célula como tal produce unas cositas que se llaman lisosomas. Estos organelos están sintetizados o formados en el aparato de Golgi. Estos gránulos, estos organelos, perdón, dije gránulos, no es organelos. Estos organelos formados en el aparato de Golgi tienen una gran cantidad de cosas. Pero para que estas cosas ejerzan algún efecto, tienen que unirse al fagosoma. A estos señores, a estos lisosomas que aún no se han unido al fagosoma, los conocemos como gránulos primarios o lisosomas primarios. Lo voy a mencionar más adelante, solo es para que lo recordemos en su momento. La fusión del lisosoma primario con el endosoma o fagosoma convierte a esta vesícula en lo que vamos a conocer como lisosoma secundario o, como yo prefiero, fagolisosoma. Prefiero el término porque me dice más. Fagolisosoma. El fagosoma unido al lisosoma. En este sentido, el pH interno de este fagolisosoma se acidifica tanto debido al contenido de los lisosomas primarios que es capaz de inhibir no solo el crecimiento, sino no solo capaz de inhibir el crecimiento, sino también de destruir cualquier cosa que esté dentro. Bien, en organismos unicelulares la destrucción termina con la ingestión, la captación de cualquier molécula nutritiva que le sirva al organismo, al parásito, a la ameba, al organismo de vida libre, etc. Pero en organismos superiores, capta y todo aquello que no le va a servir lo desecha. También a través de la formación de vesículas. Y ahí termina el proceso de la fagocitosis, pero en organismos unicelulares. En organismos superiores, o sea, en metazoarios, en organismos pluricelulares, este proceso no termina necesariamente allí, ya que pueden suceder varias cosas. La primera es que la célula, recuerden, aquí ya no lo está haciendo con fines de ingerir nutrientes. Los nutrientes a este tipo de células ya le llega por otro tipo de mecanismos. Esto está descartado aquí. Lo que pretende es potenciar la respuesta inmune. ¿De qué manera lo va a hacer? Las células fagocíticas tienen también la capacidad
algunas más que otras, de procesar el antígeno y de presentárselo a los linfocitos T, las células inmunocompetentes por excelencia. Cuando hace esto, las células T desatan una cantidad de eventos inmunes que van a desembocar en la producción de anticuerpos y de células de memoria, que van a estar listas para la protección cuando haya un nuevo agravio, un nuevo ataque por el organismo que le dio origen. Esto es la presentación de antígeno, de tal manera que el fagocito que fagocitó y que hizo la fagocitosis, valga la redundancia, estoy como la caballa yo, expone en su superficie estos antígenos, estos péptidos residuales, y se convierte en lo que conocemos como célula presentadora de antígeno. Esto es un mecanismo, fíjense, la fagocitosis puede realizarlo cualquier tipo de célula, como dije, por lo tanto podemos pensar que es un mecanismo que le viene de muy atrás, es un mecanismo innato, pero se convierte en un puente entre lo adaptativo cuando se convierte en una célula presentadora de antígeno. Por otra parte, acabo de decir que las células T estimulan la producción de anticuerpos de memoria. ¿Cómo hacen esto? Los linfocitos T, ustedes recordarán, tienen que estimular a las células, a los linfocitos B para que se conviertan en células productoras de anticuerpos, ¿ok? Los linfocitos B. Esta vía de activación del linfocito B para producir anticuerpos es la más eficaz y eficiente, como resultado de un mecanismo adaptativo. Pero también la simple liberación de estos antígenos por parte de esta célula fagocítica utiliza un mecanismo menos eficiente y menos eficaz para la activación del linfocito B para que éste produzca anticuerpos. Pero si ya tenemos la producción de anticuerpos y es mejor por el lado de los linfocitos T, ¿para qué activar a un linfocito B sin la participación del linfocito T? Es pregunta de examen. Entonces respondámosla aquí. Y como tengo tiempo, si es mejor que... Y yo estoy en clase. Si es mejor que las células B produzcan anticuerpos por la vía de la activación del linfocito T, ¿para qué activar a los linfocitos B de una manera menos eficiente sin la participación de los linfocitos T? ¿Por qué creen? ¿Alguien? Por favor, solo uno o una levante la mano. ¿Por qué creen? Se informa a todo el personal y usuarios de este edificio que se llevará a cabo la prestación del servicio de agua potable. Tenemos pedido a las acciones que se llevarán a cabo en el costado norte del edificio. Por favor, tomar las medidas pertinentes. Vayan a orinar ya. Se informa a todo el personal y usuarios de este edificio que se suspenderá el servicio de agua a partir de las 8:30 am. Vayan a miar ya. Provecho. Vaya, ahí va. No se me olvidó la pregunta y como hay tantos queriendo responder, voy a meter mi cuchara y decir.
dentro de los mecanismos de toda esa teoría del caos que se cumple cuando todos los mecanismos del sistema inmune coexisten y se activan simultáneamente a la vez que se regulan, ustedes lo sienten complicado y de hecho, no es complicado, es complejo. Y sí, lo reconozco, lo es. Todo coexiste, la activación al mismo tiempo que la regulación y muchos mecanismos que con fines didácticos nosotros separamos para que se entiendan uno por uno. Pero a la hora de la verdad, todo se relaciona. Bien, entonces dentro de este complejo, complejo contexto, ¿cómo es ya bien se me lengua la traba en muchas ocasiones. Dentro de este complejo contexto en el que todo se activa y todo se regula, hay un montón de cosas que se convierten en ventajas biológicas, en cosas que tenemos de antemano como fruto de nuestros antecesores y que hemos venido desarrollando y perfeccionando a lo largo de nuestro camino evolutivo. En ese sentido, hay muchas cosas precursoras, previas, primigenias. ¿Qué palabra? Esa era una de las palabras que no hallaba. Todo ese montón de cosas las seguimos conservando. ¿Por qué? Para que el cuerpo, el organismo, se asegure de que al fallar una ruta, tenemos una o más rutas alternas que nos van a servir para que el proceso continúe. Suponiendo que no hubiera o que por alguna razón se retrasara la presentación de antígeno al linfocito T, estos linfocitos B podrían ser activados directamente, aunque de una manera menos eficiente, para producir cierta cantidad de anticuerpos. Entonces, va a ser mejor tener un poquito de algo que no tener nada de nada. Y en el transcurso de esta clase voy a ir haciendo notar estas ventajas o recursos o estrategias biológicas que el organismo tiene para al final intentar defenderse. Para terminar esta diapositiva, decir que estos lisosomas primarios o simplemente lisosomas o gránulos primarios, como los van a encontrar en algunas referencias, son verdaderos paquetes farmacológicos. Tienen en su interior toda clase de enzimas consideradas hidrolasas ácidas, porque son capaces de romper uniones entre grupos químicos, pero en un pH ácido. Todas estas enzimas son activadas en el momento que se unen al fagosoma para convertirse en fagolisosoma. Hay glicoproteínas de superficie en la membrana de estos lisosomas y son clasificadas como glicoproteínas enzimáticas y no enzimáticas. Las no enzimáticas le van a servir como receptores moleculares. Les dije al principio que para que se una una vesícula con otra debe haber reconocimiento celular. Esas glicoproteínas transmembrana de superficie le van a servir para reconocer la vesícula respectiva y unirse a ellas. Pero las glicoproteínas enzimáticas le van a servir para volver más ácido el interior del ahora formado fagolisosoma. Se me olvidaba este punto. Bien, la célula hace lo suyo. Elimina cosas, si solo las va a eliminar, presenta algunas. ¿Cómo lo destruye? Ya sabemos que lo destruye en su interior. Ahora sí, ¿qué pasa en el interior? Dentro del fagolisosoma vamos a reconocer mecanismos
independientes del oxígeno y dependientes del oxígeno, que le van a servir a la célula para destruir cualquier cosa que haya sido internalizada. Normalmente hablamos de microorganismos ingeridos. Pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos es un poco más complejo, pero también pueden ser detritos celulares, restos de tejido que se originan en diferentes momentos. Entonces, piensen que la fagocitosis en organismos superiores no solo intenta destruir a la bacteria y levanta la banderita de éxito cuando lo ha logrado, también intenta liberar de un contexto en el que ha habido destrucción tisular, de limpiar eso que se haya podido generar. Entonces, no solo va a fagocitar para tratar de eliminar organismos, sino también cosas inertes que hayan podido entrar o formarse de nuevo dentro de los tejidos. Bien, los mecanismos independientes del oxígeno, como su nombre lo dice, no interviene el oxígeno, y aquí tenemos básicamente todas las hidrolasas que les acabo de mencionar. Son enzimas, por supuesto, enzimas ácidas que tienen diferentes sustratos. Por eso encontramos nucleasas, encontramos glicosilasas, enzimas que destruyen matriz extracelular, también enzimas que destruyen... ¿Quién? ¿Cómo me quito? Y ahora de paso esto, o sea, me va a dar más la canillera. ¿Y esto dónde va a salir? Ya, mejor me pongo serio. Decía, entonces, vamos a encontrar una gran cantidad de enzimas que actúan a pH ácido. Importante, este pH ácido es conseguido por no solo el contenido del lisosoma primario, sino también por las enzimas transmembrana que catalizan la entrada de oxígeno citosólico hacia ese fagolisosoma, acidificando más el pH, llevándolo en muchas ocasiones a un valor menor a 4. ¿Se imaginan ustedes si estos lisosomas estuvieran liberándose de una manera descontrolada? ¿Qué pasaría? Uno de los puntos que no he mencionado, pero que tiene mucha relación con la discusión que vamos a tener esta semana, es que muchos de estos mecanismos, que si bien es cierto tienen un carácter protector, pueden, por alguna deficiencia individual, por algún problema genético, nutricional, orgánico en general, etcétera, pueden volverse contra nosotros y generar verdaderas patologías. Volviendo a esto, entonces, tenemos además de esas hidrolasas ácidas, otras proteínas como la catepsina, la ubiquitina y otros péptidos antimicrobianos que en general lo que van a hacer es pegarse a la superficie de cualquier material extraño que esté dentro del fagolisosoma y volverlo más reconocible, más apetecible como sustrato para la acción de todos estos otros mecanismos o sustancias que tenemos dentro. Con respecto a los mecanismos dependientes del oxígeno, es necesario decir que en las membranas celulares, tanto en la membrana que rodea a la célula, como en la que rodea, por supuesto, es el mismo componente, las vesículas internas o los fagosomas o el fagolisosoma, salvo la parte que le corresponde a la de los lisosomas primarios, está formado básicamente por esa bicapa lipídica, ese mosaico fluido que conforma las membranas. Por lo tanto, tanto en las membranas plasmáticas como en las de los organelos vamos a encontrar un aparato enzimático. Más que una enzima, es todo un aparato enzimático formado por diferentes componentes. Simplificando esto, he de decir que la NADPH oxidasa es una enzima que cataliza la entrada
y desdoblamiento del oxígeno citosólico hacia el fagolisosoma. Este complejo proteico está formado básicamente por 5 partes glicoproteínas de diferente peso molecular. La de mayor peso molecular se encuentra anclada junto con otra se encuentra anclada en la membrana citoplásmica, pero cuando se forma el fagosoma queda anclada también en el fagosoma. Bien, cuando la célula está en estado de reposo, olvidaba decir que las otras porciones que constituyen a este sistema están libres, totalmente inactivas en el citosol. Pero cuando la célula se activa, y se activa cuando ha realizado la fagocitosis, estas 5 porciones se unen, se adosan a la membrana del fagosoma y se convierten en un verdadero canal que, como acabo de decir, cataliza la entrada del oxígeno. Este oxígeno dentro, por diferentes mecanismos, inicia una serie de reacciones de óxido-reducción para convertirse y reconvertirse, lo voy a decir así, para romper ese oxígeno molecular y convertirlo en otros compuestos, pero a la vez toma el camino contrario para llegar al punto inicial. Esta enzima es extremadamente necesaria y algunas enfermedades inflamatorias tienen que ver con la incapacidad de esta enzima para generar radicales de oxígeno, radicales libres derivados del oxígeno. Las especies reactivas derivadas del oxígeno, cuando éstas se forman, se realiza lo que conocemos como estallido respiratorio dentro de la célula. El oxígeno singulete, el oxígeno molecular, puede entonces formar diferentes radicales libres. Les recuerdo que los radicales libres son moléculas de cualquier compuesto Bien, seguimos. Entonces estábamos con el oxígeno singulete, el oxígeno molecular. Este puede, por la acción dentro del fagolisosoma, convertirse en radicales libres. Este era el punto en el que estaba. Los radicales libres son especies moleculares altamente reactivas porque están cargadas negativamente. La carga negativa implica que le ha sido añadido un electrón o ha perdido uno. En ese sentido, la molécula va a ser altamente reactiva porque, a como dé lugar, va a tratar de extraer un electrón de donde sea, de lo que tenga alrededor, para poder equilibrar su carga y volver a un punto estable. Los radicales libres en procesos patológicos son muy dañinos porque cuando los formamos naturalmente pueden causar daño. Tenemos mecanismos que los controlan, pero en muchas ocasiones alguna persona es más propensa a formarlos. Bien, los radicales libres, como
el ion superóxido y el ion hidroxilo dentro del fagolisosoma van a intentar captar esos electrones de macromoléculas que se encuentran formando parte estructural de cualquier cosa que esté dentro del fagolisosoma. Y esto va a abrir un huequito que va a originar una secuencia en cascada, porque la molécula que quedó cargada negativamente se convierte inmediatamente en un radical libre y va a intentar hacer lo que hizo la anterior consiguiente. Este día no ha sido bueno desde que comenzó. Se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Bien. Entonces, inicia una reacción en cadena que a la larga va a destruir, que va a afectar la configuración estructural de cualquier cosa que esté allí. Estos radicales libres, debido a la acción de la superóxido dismutasa, que es una enzima que también está contenida dentro de los gránulos, puede catalizar la reacción, la unión de estos radicales para formar peróxido de hidrógeno. Dicen, si se contamina la boca con algún cultivo bacteriano, entonces pida ayuda a su instructor y enjuáguese la boca con una solución débil de peróxido de hidrógeno. ¿Dónde han escuchado eso? Bien, entonces el peróxido de hidrógeno es una sustancia que se usa para el control de microorganismos porque es muy efectiva destruyéndolos. Y esto está sucediendo, la formación de esta sustancia está sucediendo dentro del fagolisosoma. Bien, otras células especializadas que las voy a mencionar, que son los polimorfonucleares, tienen además la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima que cataliza la unión del peróxido de hidrógeno con iones haluro. Los iones haluro son especies químicas derivados del grupo de los halógenos con carga negativa y que, una vez formando parte de compuestos mayores, tienen una gran capacidad, una gran acción antimicrobiana. Tenemos los iones cloruro, fluoruro, bromuro, yoduro. ¿A alguien le suena las soluciones de yodo, los yoduros, que se pueden utilizar como desinfectante o como antiséptico? También como desinfectante, pero con la desventaja de que los yoduros tiñen, manchan. Sí, úselo sobre una superficie inanimada, pero la va a manchar, pero la va a desinfectar. Sobre la piel lo utilizamos como antiséptico, pero también cuando se ha catalizado esta reacción dentro del fagolisosoma se forman los radicales hipoclorito, que unido al sodio forman hipoclorito de sodio. ¿A quién le suena hipoclorito de sodio? ¿A qué compuesto les recuerda? La lejía. Dentro de las células fagocíticas, y cuando se da el estallido respiratorio, se están formando todas estas cosas. Solo decir un pequeño detalle: la mieloperoxidasa, que es una enzima abundante en los polimorfonucleares, tiene un grupo M, un grupo molecular, forma parte de la estructura completa, que tiene un pigmento verdoso. Lo voy a dejar en puntos suspensivos acá. Por otra parte, también dependiente del oxígeno es la formación del óxido nítrico, que es un gas que tiene un gran poder para entrar o penetrar las estructuras celulares y, en este caso, destruirlas. El óxido nítrico puede estar preformado dentro de los fagolisosomas o ser sintetizado de novo cuando la célula fagocítica recibe la acción de citocinas producidas en un contexto de respuesta inmune más complejo. Entonces, ahí decimos que el óxido nítrico es
citosina inducible. Entonces tenemos dos formas del óxido nítrico, el preformado y el citosina inducible. Bien, como mecanismos dependientes del oxígeno. Todas las células de nuestro cuerpo, excepto los glóbulos rojos, son capaces de realizar fagocitosis. Pero, como en todo, hay unos tipos celulares que son más competentes en realizar esa función y otros que no lo son tanto. Entonces, dividimos a estas células que vamos a llamar por esa capacidad de realizar fagocitosis, las vamos a conocer como fagocitos. Tenemos dos grandes tipos, los fagocitos no profesionales y los fagocitos profesionales. Ya se fue el fulano. Ya se fue, ¿verdad? Ni cuenta me di, no le pregunté dónde va a ser la entrega de los Oscar. Los fagocitos no profesionales, como dice la diapositiva, se encargan de la eliminación de partículas extrañas. Y dentro de partículas extrañas está todo lo que ya había dicho anteriormente. La realiza prácticamente cualquier célula nucleada, pero estos fagocitos no profesionales son precisamente no profesionales porque no pueden o no participan eficientemente en el desencadenamiento de respuestas inmunes posteriores. O sea, no pueden ser o no pueden comportarse como células presentadoras de antígeno y son menos eficientes en los mecanismos dependientes del oxígeno para la destrucción de estructuras. En cambio, los fagocitos profesionales, al igual que los anteriores, sí tienen la función de base de eliminar estructuras, sustancias extrañas, pero a diferencia de los anteriores, promueven la respuesta inmune a través de la presentación de antígeno, dentro de las cuales las principales son las células dendríticas, porque son las células presentadoras de antígeno por antonomasia. Y también tenemos otro grupo de fagocitos profesionales que se distinguen no tanto por presentar antígeno, pero sí por hacer la fagocitosis de una manera rápida y muy eficiente. Entre estos tenemos a los polimorfonucleares, que son de los tipos que ustedes conocen. Para recalcar lo que acabo de decir, las células dendríticas, como cualquier célula fagocítica, al principio necesita el reconocimiento celular para internalizar una sustancia. Pero estas pueden hacerlo de una manera más eficiente porque se unen a esas sustancias por receptores tipo TOL. En la discusión, en el material de la discusión, tenemos 4 familias de receptores y esta es una de esas familias. Estos receptores tipo TOL reaccionan rápida y eficientemente ante el contacto con sustancias microbianas como los componentes de pared, el péptido glicano, los flagelos, el lipopolisacárido, etc. Estos son componentes bacterianos, pero de la misma manera van a reaccionar ante la presencia de otros componentes celulares de organismos unicelulares eucariotas. Bien, estos receptores celulares son los receptores de reconocimiento de patrones y reconocen reconocen entre lo propio y lo extraño, y tenemos de dos tipos que también, sí, ¿verdad? Se mencionan en el material, que son los que reconocen patrones moleculares asociados a daño y los que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Los asociados a patógenos están asociados a partículas extrañas y los que reconocen patrones asociados a daño se refieren a que estos receptores moleculares son capaces de reconocer fracciones celulares, fracciones de nuestros propios tejidos, pero que están destruidos y que es necesario eliminar. Bien, el contacto con estos va a activar
a la célula para que realice el proceso que acabo de describir, pero además se encargue de la presentación de antígenos. ¿Ya tuvieron esa clase? La de presentación de antígenos. ¿Ya la tuvieron? Bueno, ante la duda creo que no. Bien, estos antígenos son presentados en un contexto inmune combinándolos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. No puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero no va a ser eficiente con las moléculas de tipo 1. Entonces tiene que ser con la CMH del tipo 2. Esto va a originar que la célula, a la vez que está presentando antígeno, produzca citocinas que en el contexto celular van a producir o van a inducir que lleguen más células con igual función. Por toda esta situación que se ha reconocido y que se le atribuye a las células dendríticas de una manera más eficiente, es que se dice que estas son las mejores células presentadoras de antígeno, y esto representa otra ventaja o estrategia biológica del organismo. Esta célula es capaz de asociar mecanismos innatos, que sería el simple reconocimiento e ingestión de una partícula extraña, con la promoción de la respuesta inmune a través de lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, se les considera un puente entre lo innato y lo adaptativo cuando hablamos de mecanismos inmunes. La participación de opsoninas también tiene, esto sí está en el material de hoy, y es solo para decir, obvio, si al pollo, así chele hervido, le ponen, bueno, se lo tienen que comer, tienen hambre, se lo van a comer, pero resulta más apetecible si le agregan una salsa encima, si lo cubren con algún aderezo, un condimento, qué sé yo. Y eso es precisamente lo que hace el proceso de opsonización. Las opsoninas normalmente o comúnmente, lo voy a decir así, porque hay de otro tipo, son moléculas de anticuerpos. Estas moléculas de anticuerpos se unen por sus fracciones variables a la superficie de cualquier sustancia extraña. Hago un paréntesis aquí. ¿A qué letra les recuerda la molécula de anticuerpo? Una molécula X de anticuerpo, ¿qué letra del abecedario les recuerda? A la letra Y. La letra Y tiene dos brazos y un tallo. Estas dos puntitas y el tallo. Las dos puntitas, las dos ramitas, tienen la capacidad de moverse mucho, de cambiar mucho, y por eso se conocen como fracciones variables. En comparación, el tallo no se mueve mucho, no cambia de estructura, más o menos la mantiene, y es lo que conocemos como fracción constante. Para que se forme un complejo inmune, debe unirse la molécula de anticuerpo con su respectivo antígeno. ¿Sí? ¿Sí? Los que están con las computadoras apuntando, ¿sí? Bueno, por lo menos no me están haciendo bulla. Yo sé que están en otra cosa, pero en fin. Para que se dé un complejo inmune, tienen que unirse las fracciones variables con cualquier elemento de la superficie del organismo. Nunca por la fracción constante, nunca. Ya esto métanlo en el disco duro. Entonces, este es el antígeno, las fracciones variables se unen reconociendo el respectivo antígeno. Por otra parte, el macrófago o la célula fagocítica en general, lo que tiene en su membrana celular son receptores para la fracción constante de esas moléculas de anticuerpo. Pregunto, a ver si están despiertos, si no los he dormido aún. Cosa que me llama la atención porque a estas alturas ya están roncando. Pregunto, si esta célula tiene un receptor para la fracción constante de la molécula de anticuerpo que anda navegando en el milieu celular,
porque entonces es capaz entonces esta molécula solita de unirse acá y de desencadenar todo, o solo se une en el contexto de la formación del complejo inmune, y si eso es así, ¿por qué? ¿Alguien quiere opinar? ¿O siempre se une cualquier molécula de anticuerpo bajo cualquier condición a ese receptor de los macrófagos? ¿Perdón? Repita. El antígeno activa al anticuerpo. ¿Ok? ¿Y en qué consiste esa activación? Vaya, ya, tiene 10. Un cambio conformacional. Andrea, ¿verdad? Las uniones respectivas entre antígeno y anticuerpo implican, y necesariamente tiene que ser así, implica una activación de la molécula. Sí, no lo aprendimos, pero ¿qué es esa activación de la molécula? Es un cambio conformacional de esta molécula, que es entonces reconocida por el respectivo receptor. Para mientras esa porción que se une al receptor está encriptada, está cerrada, oculta, el cambio conformacional es necesario para que el reconocimiento sea dado. Bien, entonces esto explicado molecularmente de una manera bien simplista, hace que el complejo inmune sea más fácilmente reconocido, sea más apetecible para la célula, y de ahí viene el nombre del evento, la opsonización, el recubrimiento con un opsón, con un condimento, algo que lo vuelve más apetecible, en este caso mejormente, que se reconozca de una mejor manera y más rápido por parte de la célula. Terminamos con esa parte y aprovechando que tenemos tiempo, vamos con la de inflamación. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Espero que lo noten, espero que pueda transmitírselos. La inflamación, de alguna manera todos y todas hemos tenido contacto con la inflamación, nos hemos topado con ella de alguna manera, y hasta podemos decir que la reconocemos como tal, reconocemos la inflamación. Todos los elementos participan en lo que conocemos como inflamación. ¿Qué es reconocible por ti en la inflamación, en lo que conocemos como inflamación? Así, con tus palabras. Cuando algo está inflamado, ¿qué se nota? Que está rojo, está hinchado. ¿Qué más? Comezón, prurito, no. Caliente. Bien. ¿Podrían decirme ustedes en este collage qué elementos comunes ven? Vaya, lo voy a preguntar de otra manera. Vean más y acostúmbrense, señores médicos y señoritas. O sea, digo, es que a veces están casadas con hijos y insisten en que le llame señorita. Antes sí era de rigor señora, y aunque no quisiera, pero ahora, pues sí. ¿Qué notan acá? Enrojecimiento. Que entonces, lo que iba a pedirles, señores futuros y futuras médicos y médicas, que ven además del enrojecimiento. ¿Qué un no puede ver el dolor. El dolor no es un signo, es un signo, quiero decir.
Y esos no se ven. Daño tisular. No busquen palabras rebuscadas. ¿Qué ven? ¿A alguien le llama la atención algo en este cuadro, en esta foto? ¿Qué está? Está por secciones. ¿A qué corresponden esas secciones? Es claro. ¿Qué estaba haciendo este fulano? Se estuvo asoleando. ¿Y por qué tiene esa marca? Porque andaba camiseta. Entonces, la característica de ser localizada de la inflamación es una de las más evidentes. Y esto es porque se da únicamente en el sitio de la lesión. La quemadura por radiación se da en la piel cuando está expuesta a la luz solar, a la radiación solar, pero no en aquellos lugares donde no se dio ese contacto, donde estaba la camiseta. Entonces, la inflamación tiene varias características. La primera es que es localizada. Una que no podemos ver acá es la que es de tipo protector. De tipo protector. ¿Qué otra característica podemos ver acá? ¿Algo más? Vale, se lo voy a preguntar así. ¿A alguien ustedes han notado que se le inflame el pelo? ¿Sí? No estoy hablando de los peinados bomba. No se puede inflamar ni el pelo, ni las uñas, ni otros tejidos accesorios. ¿Por qué? Irrigación. A ver, desarróllelo. Irrigación. Necesita que las células lleguen, y las células llegan solamente a través de la irrigación sanguínea. Entonces, solamente se va a dar en tejidos vascularizados. Hay varias manifestaciones clínicas de la inflamación. Hay varias, yo dije signos y síntomas y se me hizo una bola. Ahorita tengo... sinceramente, ¿hay alguna forma en que me ayuden con lo de la puerta? No. Si hubiera alguna forma. O la abrimos cuando terminemos. Yo creo que no se puede cerrar, por eso no la cerré. ¿Se puede? Porque me sentí como Ludovico Peluche. ¿En qué estaba? ¿Qué les preguntaba? ¿Perdón? Ajá, localizada, protector, en tejido vascularizado. Hay algunas características que no se observan en todos los casos de inflamación. Por ejemplo, aquí no vemos enrojecimiento. Aquí vemos pequeñas pápulas. Aquí vemos, en estos dos casos, ¿qué ven? Dicen pus e infección. Vamos a ver en el transcurso del tema si esto aplica de esa manera. No en todos los casos vamos a ver formación de pus. ¿Cómo se forma ese pus? Bueno, hay varias preguntas que vamos a tratar de responder. Bien, hemos dicho algunas generalidades de... Hay elementos participantes. Los primeros, todos son importantes, pero he tratado de darles una secuencia en importancia. Los primeros, las células endoteliales.
Recordarán que el continuum del aparato circulatorio está formado por arterias, arteriola, vena, etcétera, etcétera, hasta llegar a los capilares. ¿Cuál es la función de los capilares? No, Andrea, ya no. A ver, diga. Intercambio gaseoso. ¿Gaseoso? No, ya le dije que no. Pero está bien. ¿Alguien como Andrea piensa que el intercambio de sustancias? Sí, vaya, usted sí está incorrecto, los demás están así. La función de los capilares es esa. Intercambio vamos a hablar de eso. Luego, en el interior de los capilares encontramos, por supuesto, tanto componentes plasmáticos como componentes celulares. Todos y cada uno van a jugar un papel. Tenemos también las células a nivel tisular, células que ya están allí como vigilantes, esperando cualquier evento para poder activarse y reaccionar. Por supuesto, la inflamación es un mecanismo protector que intenta devolver la homeostasis a un tejido lesionado. Esa lesión no necesariamente, y escúchenlo bien, no necesariamente implica la pérdida de continuidad tisular. En pocas palabras, no implica necesariamente que haya una herida. Simplemente que haya una lesión, y esa lesión puede ser un trauma. Por supuesto, devolver la homeostasis implicará devolver la arquitectura normal del tejido lesionado. Va a ser más fácil, va a ser más fácil devolver la homeostasis a un tejido que solo tiene un trauma, que tiene una lesión sin pérdida de continuidad, a otra en la que sí hay daño tisular, etcétera, etcétera. Pero aunque la inflamación tiene por objetivo luchar contra cualquier organismo extraño que haya podido ingresar, tiene una función que normalmente se nos olvida, y es potenciar los mecanismos de recomposición o de reestructuración o de curación de un tejido dañado. Entonces, a la vez que se dan los mecanismos de destrucción de cualquier sustancia extraña, también tenemos que la inflamación nos va a permitir el inicio de la restauración tisular. Hablemos entonces de los mecanismos participantes, de los elementos participantes. La microvasculatura es la primera. Ustedes recordarán que el corazón empuja la sangre hacia los tejidos. ¿Cuál es la función de la sangre? Es llevar oxígeno y también recoger material del intersticio y poderlo eliminar de la manera a través de ciertos órganos. Bien, en las arterias, ustedes recordarán que tenemos varios tipos de presión. En la primera, la presión hidrostática, es la fuerza con la que la sangre va dentro del vaso. Por supuesto, es más fuerte en las arterias porque estas son las que derivan directamente del corazón. También tenemos la presión oncótica. Esta presión oncótica es la cantidad de proteínas que van, recuerden, es sangre arterial, es sangre que lleva todo lo necesario al intersticio. Bien, en los capilares se da, debido a esa suma de presiones, una salida de líquido plasmático y eventualmente de alguna célula. Las uniones laxas entre las células endoteliales permiten el paso de ese líquido hacia el intersticio. Hay una contraparte de presiones que se da en las venas, y estas hacen que por ósmosis esta mayor cantidad de proteínas, que es menor acá,
y esta presión hidrostática que es mayor acá pero menor en las venas, tratando de todo el sistema de equilibrarse, hace que este trasudado pase, este líquido intersticial, no quería utilizar la palabra, este líquido intersticial que se acumula pase en gran cantidad hacia las venas. Si bien es cierto, se recoge ese material que está en el intersticio a través de las venas, mucho de este líquido que ha entrado suele quedarse, bueno, no es mucho, utilicé mal la palabra, cierta cantidad de este líquido suele quedarse en el intersticio. Este líquido es lo que conocemos como trasudado. Y podríamos pensar que el mecanismo de retorno venoso no es lo suficientemente eficiente para que se dé en un 100%. Pero en realidad lo que está pasando es que la formación de este trasudado es necesario para que quede un líquido en el que van a flotar cualquier microorganismo que pudiera existir, y este trasudado ya no es captado por las venas, sino por el sistema linfático. En un mecanismo más eficiente, el trasudado es eliminado por el sistema linfático, que como ustedes saben, pasa por los ganglios linfáticos, donde cualquier sustancia extraña es reconocida y presentada a otras células para que le sirvan a la respuesta inmune, potenciándola. Bien, esto en condiciones normales. Se forma lo que conocemos como trasudado. Las células endoteliales, cuando se da una lesión, un trauma, cualquier cosa. En el collage había un niño que tenía unos hinchazos, por supuesto, ustedes son la generación de puntos suspensivos. Ya no conocen la chancleta como un mecanismo correctivo. Todavía. Bendito Dios. Gloria a Él. Ahí, en ese caso, aunque es demasiado... sí, pobrecito el bichito. No ha habido pérdida de la continuidad tisular. En la... golpéense con algo. Hace poco me golpeé, creo, con la puerta y con esto. En fin, de seguro de tener rojo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cualquier sustancia, incluso agentes físicos como la radiación, el calor, el frío, pueden activar mediadores celulares que se unen o que estimulan a la proteína G transmembrana de cualquier tipo celular. Esa activación de la proteína G hace que se aumenten los niveles de calcio por la estimulación de los canales para estimular a la fosfolipasa C. Esta enzima activada se va a ir al fosfatidil inositol, que es un lípido estructural de la membrana plasmática, y se van a procesar o se van a producir dos componentes intermediarios, el diacilglicerol y el trifosfato de inositol. Estos mediadores, una vez formados, van a estimular a las creatinfosfoquinasas para que a su vez corten la fosfolipasa A2 que se encuentra en la membrana celular, de todas las células. O sea que en cualquier célula puede suceder esto. La formación de estos mediadores puede ser tan ubicua, puede ser casi cualquier cosa. Se activa esta cascada y la fosfolipasa A2 cortada va a producir ácido araquidónico libre. El ácido araquidónico libre va a entrar
en una de dos vías de catálisis: la vía de las lipooxigenasas o la vía de las ciclooxigenasas. En cualquiera de esas dos rutas se van a formar poderosas sustancias proinflamatorias y poderosas sustancias inhibidoras de la inflamación. Voy a aprovechar aquí. Si los leucotrienos tienen la función de incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, quiere decir que las uniones laxas entre las células endoteliales se va a hacer mucho más laxa y va a permitir la salida de más contenido plasmático del lumen del vaso, acumulándose, por supuesto, más trasudado. Pero a la vez que está fomentando la permeabilidad vascular, algunas de estas sustancias van a promover la vasoconstricción. Por el lado de las ciclooxigenasas va a suceder lo mismo, ya que las prostaciclinas van a producir vasodilatación, pero los tromboxanos van a producir vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ven ustedes en esto? Hay una contradicción. ¿Por qué diablos pasa esto? ¿Para qué? Otra estrategia biológica. A la vez que se activa un mecanismo protector, van a ver que cuando se activa, en muchas ocasiones puede volverse contra los tejidos y ser dañino. Pero también de alguna manera debe haber algo que regule, que inhiba su activación, porque se va a necesitar apagar el sistema cuando el agente lesionante haya sido completamente clarificado o evacuado del foco inflamatorio. Tiene su lógica. Esto en inmunología hablamos de la teoría del caos. Todo coexiste al mismo tiempo, tanto los mecanismos de activación como los mecanismos de regulación. Si esto no fuera así y estuviéramos siempre inflamados, no creo que existiría la raza humana sobre la Tierra. Quiero decir, nos habríamos muerto de diferentes patologías originadas por una reacción inflamatoria que ya no sería necesariamente protectora, sino dañina para nuestros tejidos. Bien, como un dato adicional, ustedes recordarán que están los inhibidores de la inflamación, que son los antiinflamatorios. Hay algunos que cortan el ingreso del ácido araquidónico únicamente a la vía de la ciclooxigenasa, pero dejan libre la acción de la lipooxigenasa. Estos son los antiinflamatorios no esteroideos y tenemos una gran gama. Pero los inhibidores esteroideos inhiben incluso la formación del ácido araquidónico y cortan cualquier proceso inflamatorio. Señores y señoras médicos y médicas, está un paciente inflamado, pongamos un caso hipotético, y tienen la opción de dar antiinflamatorios de uno y del otro tipo. ¿Por qué preferirían dar o prescribir un antiinflamatorio no esteroideo? ¿Por qué preferirían? ¿O preferirían dar el esteroideo, que no se inflame para nada? ¿Por qué?
Suprimiría, si damos un esteroideo, suprimimos cualquier tipo de inflamación. Hemos dicho que la inflamación tiene un carácter protector y algo bueno hace. Algo bueno hace. Queremos disminuir dolor, queremos disminuir enrojecimiento, pero no queremos inhibir completamente el mecanismo, porque a la larga es un mecanismo protector y restaurador de la homeostasis. Por supuesto, hay casos clínicos a casos clínicos, pero como una generalidad. La activación del endotelio no solo permite, como acabo de decir, la separación entre células, la separación intercelular, sino que también induce la expresión y sobreexpresión de constituyentes moleculares en las células que van a participar. ¿Qué quiero decir cuando digo expresión? Es la síntesis de novo, moléculas que no estaban formadas y que durante la activación empiezan a formarse. Y con sobreexpresión me refiero a la expresión en mayor cantidad de moléculas que ya estaban preformadas. Hay de 4 tipos. 4 grandes familias en las que encontramos diferentes tipos de moléculas. Aquí estoy generalizando en esta diapositiva. Tenemos la de las familias similares a mucinas, son proteínas que tienen una gran cantidad y de manera muy ramificada, como se ve en el esquema, de carbohidratos. Tenemos los dominios de lectina, que son proteínas con una estructura totalmente diferente, pero que tienen en su extremo libre un residuo de carbohidrato que reconoce específicamente a su contraparte de carbohidrato en esta otra molécula. Bien. Tenemos también la familia de las integrinas, que son dímeros proteicos que van a reconocer una cabeza globular de su contraparte molecular, que son la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esta, aunque ustedes no lo crean aquí porque no parece una Y, tiene una estructura similar a la de los anticuerpos y tiene varias cabezas globulares formadas por las uniones disulfuro que las constituyen. Bien, las mucinas se unen con las selectinas y las integrinas con las inmunoglobulinas. Hablemos brevemente de la nomenclatura. En el caso de las selectinas, estas son manifestadas o están presentes en los leucocitos, las plaquetas y el endotelio, las células endoteliales. En el caso de la familia de las inmunoglobulinas, terminan con CAM. ¿Qué significa CAM? Cuerpo de agentes metropolitanos. Moléculas de adhesión celular, y el inglés, leámoslo de atrás para adelante, como el árabe. Moléculas de adhesión celular intercelular, la I. Vascular, la vamos a encontrar en los vasos, la V, la V. Y la que permite la unión entre plaquetas y endotelio. Por eso tenemos ICAM, BCAM y PCAM como ejemplos, como subfamilias o subgrupos de ese grupo de moléculas que se expresan durante la activación, no solo endotelial, sino de otras células que también participan. Las integrinas en conjunto son denominadas BLA, Very Late Antigen. En este caso puse el 4, que es uno de los ejemplos más ubicuos, pero hay varios tipos numerados de diferente manera. El Very Late Antigen significa que esta molécula es sintetizada de nuevo en etapas tardías del proceso de activación. Es la última que se genera. Por lo tanto,
en este esquema lo podemos ver, la mucina unida a su respectiva selectina, porque esto es el endotelio, se da en las primeras etapas, son las primeras. Esto hace la simple unión con, en este caso, el neutrófilo, hace que se sobreexprese más selectina y pueda darse una unión más firme y más continua con. Pero también hace que se unan esta molécula con la respectiva integrina, que se va a manifestar de nuevo en el neutrófilo solamente una vez que haya podido darse esta unión previa. Entonces, la activación de las células endoteliales va a inducir a su vez a que los neutrófilos que andan circulando en vaso puedan manifestar, expresar sus proteínas y formar una unión más sólida. Aquí les había agregado que las integrinas y las mucinas son producidas por todos estos tipos celulares. Los neutrófilos tienen que sintetizarlas de nuevo, no las tienen preformadas. Y las células endoteliales y todas las células del sistema inmune tienen las inmunoglobulinas y las selectinas de una manera preformada. Bien, en el vaso sanguíneo las células van en un continuo, en un flujo continuo. La activación de las células endoteliales va a hacer que se vuelvan, en términos más prácticos, más pegajosas. Empieza a aparecer ese pegamento y el simple contacto de esas moléculas con los polimorfos nucleares que van en el vaso va a hacer que empiecen a rodar, o sea, a brincar de una célula endotelial a la otra, a la otra, a la otra, y van a continuar llevados por el flujo sanguíneo. Pero esos contactos con las moléculas de las células endoteliales van a inducir la propia activación del polimorfo nuclear. Va a empezar a expresar sus respectivas moléculas, y esto va a hacer que el polimorfo nuclear se vuelva más pegajoso. Y ya pegajoso uno con el otro, los contactos que antes eran esporádicos se van a ir volviendo más frecuentes y más estables. En esta brincadera de los polimorfos nucleares, a esta fase la vamos a conocer con el nombre de rodamiento. Esos contactos que eran eventuales se van haciendo más frecuentes al punto que llega un momento en el que ya quedan pegados célula endotelial con polimorfo nuclear. Esta fase es la que vamos a conocer como pavimentación. Por último, la activación del endotelio, como ya dije, es la formación también de esas fisuras intercelulares que van a permitir la migración del polimorfo nuclear hacia el intersticio, atravesando los capilares. Ese movimiento va a ser la diapedesis, lo que vamos a conocer como diapedesis. Y en este punto, los glóbulos blancos han llegado hacia el intersticio. ¿Para qué? Hay importantes factores que van a ir en el plasma y que van a contribuir al foco inflamatorio. Como derivados del complemento vamos a tener importantes factores quimiotácticos y anafilácticos. ¿A qué me refiero con anafilácticos? ¿A qué me refiero con anafilácticos? Bien así como bien de cajón, bien cualquier cosa cabe ahí.
¿Algo más específico? Bien, preguntas para responder. ¿Qué es algo que es anafiláctico? ¿Y qué es algo que es quimiotáctico? Bien. ¿Cuándo? ¿Ya tuvieron la clase de complemento? ¿No? Bueno, la cascada del complemento tiene también un carácter protector, tiene por lo menos 3 vías de activación. Hay una que se llama la vía clásica y otra que se llama la vía alterna. Bien, se llama cascada porque todos los diferentes participantes se van activando en cadena, y la activación implica que se parten todas las fracciones en 2. Esas partes son desiguales, una grande y una pequeña. Normalmente las partes pequeñas se acumulan y se convierten en anafilácticos y en quimiotácticos. Esas fracciones que se forman durante la activación del complemento son las C3A y C5A. Estos 2 nombres los vamos a ver muy seguido, así que recuérdenlos. C3A y C5A se van a encargar de estimular a las células, estimular la respuesta inmune, pero también de llamar hacia donde estas fracciones se están formando y se están acumulando. Les acabo de dar la definición que pretendía. Entonces, la cascada del complemento participa con la formación de estas fracciones. Luego, la activación del factor 12 de Hagemann en el sistema de coagulación va a desencadenar toda una serie de eventos. El que me interesa es la formación de bradicinina, que es un importante agente proinflamatorio. ¿Se recuerdan cuando empezaba a hablar de la activación endotelial, y el ejemplo que utilizaba era la bradicinina? Pero puede ser un montón de cosas. Entonces, también el sistema de coagulación produce factores proinflamatorios, entre ellos la bradicinina, pero ojo, también induce la producción de más C3A y de C5A. Estas fracciones la producción de estas fracciones se convierte también en una ventaja biológica, porque implica que, independiente de cuál sea el estímulo y de dónde venga y qué tan grande sea, siempre va a haber algo que va a encender la inflamación. Estas son todas las células que participan. Voy a tratar de ir rápido porque se me acaba el tiempo y porque es un poco complejo, no complicado, complejo. Comencemos con las células que hacen fagocitosis. Las células que hacen fagocitosis se van a encargar de no solo destruir el organismo extraño, sino también de convertirse en células presentadoras de antígeno. Algunas lo van a hacer de manera más eficiente y otras no tanto. Por eso dividimos a los fagocitos profesionales en aquellos que son especialistas en fagocitar y destruir, como lo son los polimorfos nucleares, todos los componentes de la línea granulocítica, y las células dendríticas y los macrófagos y monocitos, que son excelentes células presentadoras de antígeno. Cuando se activan los monocitos, se forman los macrófagos, y los macrófagos activados van a producir prostaglandinas y leucotrienos por la vía que ya mencioné. También citocinas proinflamatorias, y estas citocinas y las prostaglandinas y leucotrienos van a ir directo sobre el endotelio, activándolo. En una segunda posición, me salté la cero. La cero corresponde a esa lesión, a ese estímulo que va a inducir la formación o el inicio del foco inflamatorio. En segundo lugar, tenemos las células que no van en el torrente sanguíneo, pero sino que están en los tejidos y que están listas a reaccionar. Entre ellas, las primeras, los mastocitos o células cebadas.
Estas células son parientes porque tienen el mismo progenitor celular que los basófilos. Los basófilos andan circulando en sangre y son el menor, el tipo celular que tiene menor proporción dentro de todas las células que forman el vaso, que andan en el vaso. Los mastocitos y los basófilos, en el lugar en el que están, liberan bastante histamina. La histamina es un potente activador de las células endoteliales, además de que también producen prostaglandinas y leucotrienos. Como dice su material, las personas atópicas producen una mayor cantidad de histamina por una reacción exagerada de la liberación por parte de estas células. ¿Qué sucede cuando una persona atópica, alérgica, sale a la mañana fría, sale al medio ambiente frío cuando ha estado bien calientito en su cuarto? Esa es una prueba de que el frío, pues, es un suficiente y sin ningún tipo de lesión, es un potente activador de las células que en tejido liberan los vasodilatadores. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Qué toma la persona? Antihistamínicos. Exactamente. Toma antihistamínicos que a la larga lo que van a promover es la no liberación exagerada por parte de estas células. En tercera posición tenemos las plaquetas. Las plaquetas, ustedes saben, no son verdaderamente células, son restos celulares, son restos nucleares, andan circulando en sangre. Necesitamos mucho de esto, porque aunque ellas, las plaquetas, producen abundante serotonina, que es otro componente, otro tipo de molécula, pero tiene el mismo efecto sobre el endotelio. Tiene el mismo efecto. Pero a la vez, la agregación plaquetaria es necesaria para cerrar las fisuras intercelulares, interendoteliales. ¿Para qué? Como un mecanismo implícito de regulación de la inflamación. Entonces, las plaquetas, además de formar el tapón plaquetario, también promueven la vasodilatación. En cuarto lugar, por supuesto, los polimorfonucleares. Una vez que los polimorfonucleares han realizado la diapedesis, se acumulan en el espacio intersticial. Van a llegar en gran cantidad. Los macrófagos activados están produciendo citocinas que activan el endotelio, como les dije, pero también esa cantidad de químicos ahí están atrayendo a los glóbulos blancos. Les sirven de guía, no solo van a atravesar el vaso así por así. Cuando lo atraviesan, se dirigen a donde hay más concentración de químicos y es así como pueden llegar a un lugar específico y la lesión se mantiene localizada. Bien, esos polimorfonucleares reciben la acción de las citocinas, para llamarlos, ¿no? Responden a quimiotácticos, pero muchas de las citocinas producidas en este foco inflamatorio son recibidas también por la médula ósea. La médula ósea entonces va a empezar a producir mayor cantidad de glóbulos blancos porque el foco inflamatorio lo requiere. Esta mayor producción de glóbulos blancos va a producir un signo clínico que es llamado, les voy a dar una pista, se va a elevar el conteo de glóbulos blancos en sangre. Ese signo se llama leucocito. No, leucopenia es para abajo. Leucocitosis.
Entonces la leucocitosis es el aumento del conteo de glóbulos blancos en sangre y es uno de los, por lo que les acabo de explicar, uno de los principales signos de inflamación. La mayor cantidad o la mayor producción, la inducción de la mayor producción de células blancas puede ser tan rápida que la médula ósea no los produce en tal cantidad tan rápido. Por eso, otro signo clínico que aparece durante los procesos inflamatorios es la formación o el aparecimiento de polimorfonucleares en banda. Las células en banda son células precursoras de células inmaduras y el aparecimiento de estas células inmaduras indica eso. Los polimorfonucleares son ricos tanto en gránulos primarios, que ya los describimos, como en gránulos secundarios ricos en heparán, en histamina, en leucotrienos y en heparina. La heparina es un anticoagulante y el heparán y la histamina son vasodilatadores. Nuevamente aparece activador con regulador a la par. Otro detalle importante es que los polimorfonucleares, como lo dije en su momento, son del tipo fagocítico profesional, pero ellos son más eficientes haciendo fagocitosis. Otra característica es que son ricos en mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, como les decía, tiene un grupo M que le da un pigmento verdoso. La acumulación de los glóbulos blancos y la destrucción de estos en el foco inflamatorio hace que se libere, que haya más mieloperoxidasa ahí, y por eso el líquido que se forma en el intersticio tiene un color verdoso. ¿Cómo llamamos a ese líquido intersticial? ¿Lo llamamos? Pus. El pus, entonces, y aquí está la diferencia en aquella diapositiva donde no lo expliqué, que el trasudado es un líquido transparente, cristalino, producido en condiciones fisiológicas, y el exudado es lo que estoy describiendo en este momento y que conocemos con el nombre de pus. No en todos los casos la pus es un signo visible en casos de inflamación. Vamos en el 4. En la posición 5 tenemos los linfocitos que andan en sangre esperando la señalización necesaria para que se activen e induzcan el resto de la respuesta. Los eritrocitos. ¿Qué creen ustedes que hacen los eritrocitos? Es cierto, se abren las uniones intercelulares, se liberan los glóbulos rojos. ¿Pero para qué? Llevar oxígeno. Sí, ahí dice. Llevar oxígeno. ¿Para qué? Primero, el intersticio necesita oxígeno en condiciones normales. ¿Pero para qué necesita más? Para que haya mayor oxígeno intersticial disponible para ser captado por las células que van a utilizar los mecanismos dependientes de oxígeno para formar las especies reactivas de oxígeno que van a ser utilizadas para la destrucción de. Entonces, en este espacio intersticial donde se acumulan los glóbulos rojos que llevan oxígeno, ¿qué signo clínico va a aparecer? El enrojecimiento inmediato. Ustedes se golpearon, mira, se me inflamó, me quedó la marca. Allí, aunque sea tan pequeño eso, allí se han estado dando todos estos mecanismos. Pero en un par de horas, mira, se me quitó la marca. Claro, no había mayor estímulo lesionante, de tal manera que se autoconsumió en sí mismo el evento que se inició. El paso de los glóbulos rojos implica también paso plasmático, paso de plasma, y en el plasma van las fracciones del complemento, van los factores de coagulación, etc. Y en la posición 7, para terminar,
Cuando se inicia el foco inflamatorio, también se activan los fibroblastos. Los fibroblastos no son células fagocíticas profesionales y aunque liberan leucotrienos, no los producen en gran cantidad, pero se activan formando factores de crecimiento que son los que van a inducir el aparecimiento de nuevos vasos si fuera necesario, y la estimulación con factores de crecimiento para que, si ha habido células dañadas, estas se destruyan, sean eliminadas, pero se va a necesitar restaurar la arquitectura del tejido dañado. Y eso se va a lograr por la acción de las citocinas producidas por los fibroblastos. Entonces, las células van a recibir esas citocinas y van a dividirse para restaurar o reponer las células que se hayan dañado. Les recomiendo esta diapositiva. Todo lo que les acabo de decir explica los signos cardinales de la inflamación. Calor. Ay, hay un detalle que no expliqué. Aquí. Y es que estos señores, los leucotrienos, además de hacer lo que hacen con los vasos, también son captados por las terminaciones nerviosas. Por eso, estos señores, y son captados por las células nerviosas, pero también por el hipotálamo. Y esto hace que a ellos se les considere potentes, pirógenos y algésicos. ¿Qué es pirógeno? ¿Qué es pirógeno? Que produce o induce la fiebre. ¿Qué es algésico? No. ¿Qué hace un analgésico? Quita el dolor. ¿Qué hace un algésico? Bien, dicho esto, ahora sí, los signos cardinales de la inflamación. El calor se produce a nivel local por la mayor acción y consumo del oxígeno, que ya dijimos cómo llega. Luego, el enrojecimiento se explica por sí mismo. La acumulación de plasma y todos los componentes que salen del vaso en el intersticio originan el hinchamiento, o sea, el edema. El término clínico, técnico más bien para el enrojecimiento es eritema. Entonces hay eritema, edema, dolor, por lo que acabo de explicar. Y hay un quinto signo que no se le ocurrió a Celso en los años cercanos a Jesucristo, cuando lo describió por primera vez, y es el de la pérdida de la función. Si hay un dedo como este que está inflamado, bueno, si la acción del dedo es hacer esto y poder servir para agarrar, fíjense que usé el índice, no ocupé el otro. Entonces, si hace esto, una vez inflamado, ¿qué creen que haga? Ya no va a poder moverse porque está inflamado. Eso es pérdida de la función. Por supuesto, la pérdida de la función, este ejemplo lo podemos traslapar o aplicar a otro órgano y estaríamos en presencia de... Se clasifica la inflamación. Miren, la inflamación en muchos textos ustedes la van a encontrar que se clasifica como aguda y crónica. Aguda si dura unos minutos, algunas horas. Y crónica si dura de días a... Y en ese intermedio que hay, y se va a clasificar la inflamación solo en función del tiempo que dura, o podemos incluir en esta clasificación aquellos elementos o factores que hacen que dure o que dure menos o que dure más. Por eso este texto me ayuda más a tratar de transmitirles la idea de que la inflamación no debe clasificarse únicamente en función de su duración, sino de estos elementos que están aquí: la intensidad y naturaleza del estímulo lesivo. He venido diciendo que un proceso inflamatorio va a ser menos complicado si no hay pérdida de continuidad de la piel.
o del tejido en general. Si lo hay, pues va a tardar un poco más. Probablemente no cure tan eficientemente. Luego el tejido, el tipo de tejido dañado, la localización. Otro detalle importante es cómo cada individuo reacciona, qué capacidad genética y nutricional orgánica tiene en el momento de la lesión, del evento injuriante, para hacerle frente a ese evento. Probablemente una persona encamada, una persona que tiene una enfermedad crónica o que tiene una enfermedad de base, sea menos eficiente para eliminar un foco inflamatorio que una persona joven, bien nutrida, guapa, con su outfit al día, etcétera, etcétera, estudiante de tercer año de medicina. El proceso inflamatorio tiene la intención de devolver la homeostasis. Ya lo he dicho en más de una ocasión, pero en términos prácticos puede pasar muy rápido, y a esto lo consideramos una inflamación aguda. Pero también hay algún escollo en este tipo de reparación, y es que si hay pérdida de la continuidad, se puede formar tejido fibrótico, lo que conocemos como cicatriz. Dependiendo del tamaño de esa cicatriz y de la ubicación de la cicatriz, un órgano puede quedar verdaderamente lesionado. Y no ser tan eficiente una vez que haya curado la lesión. En otros casos, el estímulo injuriante no puede ser completamente clarificado, eliminado. Por lo tanto, hay la formación de células diferentes que van a tratar de eliminarlo, pero como no van a poder, se va a formar una respuesta inmune que termina, sí, protegiéndonos de ese agente lesionante, pero dañando el tejido que lo sufre. Por lo tanto, en estos casos, la respuesta inmune, si bien es cierto, sigue siendo protectora, termina dañando el tejido. Este es un cuadro, se lo recomiendo como un resumen, como un resumen no solo de las células participantes, sino también de los casos en los que los encontramos. Decir que en un caso de inflamación aguda hay una recuperación de todas las células participantes, y prácticamente los componentes que les he descrito son los que participan en un evento agudo. Casi que la clase se ha tratado de inflamación aguda. Pero en los casos de inflamación crónica, el reclutamiento de células implica la formación de otros tipos celulares. También implica que estas células son estimuladas a no morir, a ser eternas, entre comillas, y a nunca ser eliminadas. Hay citocinas que están promoviendo esto. No puede ser. Aquí estaba. Cuando estas células se juntan alrededor de un estímulo inflamatorio, lo engloban. Pero estas, como digo, no entran en un proceso de muerte por apoptosis, sino que terminan convirtiéndose eternas, y los macrófagos, que tienen una función fagocítica, terminan fusionándose, formando las células gigantes de Langerhans. No se van a confundir con las de Langerhans, que son otras. Bien, este es el estímulo. Alrededor se va a formar una lesión concéntrica, una acumulación concéntrica de diversos tipos celulares, entre los que encontramos las que acabo de decir, pero también fibroblastos y linfocitos. Esto va a estar de por vida, y se imaginan varias lesiones de esto en hígado, por ejemplo. El órgano va a perder su función. Bien, estas lesiones son las que denominamos granulomas, y son las lesiones características de la inflamación de tipo crónico.
de una manera muy general y a manera de pinceladas, decir que estas células son eternas y esta característica es debido a la estimulación permanente del foco inflamatorio. Como no se eliminó el evento injuriante, permanece, hay intercambio de citocinas de una manera permanente y se da esta cosa. Ahora sí, solo para terminar, en el material se menciona a los inflamasomas. Los inflamasomas son el nuevo descubrimiento de eventos celulares que tienen que ver con la producción de enfermedad a raíz de un evento protector, como debería serlo la inflamación. Algunas personas, como aquellas que son atópicas, porque tienen abundantes receptores para la inmunoglobulina E sobre sus mastocitos, en estos casos la presencia de inflamasomas y la eficiencia en cómo se activan en un individuo en particular está determinando o se está relacionando con diferentes tipos de enfermedad. Que sirva esto como un stand-by, o sea, como un dejémoslo aquí, pero vamos a continuar en la discusión de este día y del viernes.